Bendecidos, respetables hermanos y hermanas, siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, transmitiendo los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Hoy es lunes 26 de agosto, año 2024. Y ustedes recuerden que yo transmito todos los lunes el estudio sobre la epístola de Santiago a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Hoy este día es un día especial para mi esposa y para su servidor. ¿Por qué? Porque nuestras hijas gemelas están cumpliendo un año más de vida y a Dios damos gracias porque Él les ha permitido llegar a los años que ya han vivido en esta tierra, y sobre todo porque desde la edad de 12 años obedecieron a nuestro Señor. Que Dios las bendiga siempre, que Dios bendiga su salud, por supuesto, y sobre todo su salud espiritual. De manera pues que vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios, pero antes nos encomendamos a nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, agradecemos muchísimo porque nos has permitido una vez más continuar con este valioso estudio de la epístola de Santiago. Gracias por ello. Bendice también a cada hermano y hermana que escucha la palabra y que siempre tú recibas la honra. Que el Espíritu Santo a mí me ayude enormemente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Olvidé omitir el nombre de mis hijas. Una de ellas, Silvia Vanessa, y la otra, Ligia Esther. Acuérdense que les he dicho que son gemelas. Y según la gente dicen que son gotas iguales, aunque nacieron de diferente placenta, pero son muy parecidas. Bueno, entremos al estudio de la palabra de nuestro Señor. Lo que nosotros vamos a ver ahora es una prueba por su actitud hacia la palabra, y está basado en el capítulo 1 de Santiago, versículos 26 y 27. Entonces, ese es el tema que vamos a discutir, una prueba por su actitud hacia la palabra. Habiendo tomado algún tiempo en describir la actitud correcta y responder a la palabra de Dios, Santiago ahora nos da un sistema práctico de 3 pruebas. Esta prueba determinará si usted está siendo un hacedor de la palabra o justamente solo un oidor. Esto es una cosa para escuchar y para sostener el ser religioso, pero la prueba dura es ponerla en práctica. Estas 3 pruebas se las enuncio. Número 1, control y uso correcto de la lengua. Número 2, preocupación y acción correcta hacia el necesitado. Y número 3, conducta correcta en la vida diaria. Bueno, vamos a comenzar con el análisis del versículo 26. La primera frase dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros. Santiago ahora nos pone el cuadro de un posible miembro que está en el medio. Esta persona se mira a sí mismo
o mira a otros, él se cree muy religioso a causa de sus pocos actos externos, o porque él siempre está viniendo a los servicios. Este hombre o esta mujer, pues hablando de hermanos y hermanas, este hombre pues es víctima del subjetivismo. ¿Por qué digo esto? Porque él cree que es religioso. La palabra religioso es la palabra griega triskos, con doble E, o mejor dicho, treskos, con doble E, H intercalada y K al final, treskos. Este adjetivo es bien dificultoso para traducir. ¿Por qué? Porque no se encuentra en la literatura secular y es usada solo aquí en el Nuevo Testamento. La palabra es derivada del nombre treskeia y es la palabra religión. Entonces, treskos es el cuadro de uno que estaba miedoso de los dioses y temblaba como uno que vio con agrado. Entonces tenemos otra palabra. La palabra es treskeis. Es el cuadro de un ceremonial o servicio externo a Dios fuera de temor. O sea, alguien que no le tiene temor a Dios, pues. Pero Santiago, por lo tanto, va más allá del significado normal y establece que debemos observar la ley de la libertad, no con temor, pero sí con amor. Dice el Evangelio de Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, las acciones externas del cristiano son el producto natural del amor interno del cristiano para Dios y su palabra. Pero miren lo que sigue diciendo este versículo 26. Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Si un hombre no puede controlar su lengua, él no tiene una religión, es decir, que no se está complaciendo en Dios. Otra vez, el énfasis es en el interior del hombre. Noten lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 12:34 y también vamos a leer los versículos 36 y 37. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mientras esta persona engaña a otros, él, sobre todos los demás, él es quien está engañándose. Por eso dice lo que ya hemos estudiado en Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Pero el versículo 26 sigue diciendo otra frase importante. Dice que la religión del tal es vana. Esta es la condición verdadera de la religión del hombre que no controla su lengua. La palabra vana es la palabra griega mateios y significa nulo de resultados, significa también vacío, significa también vano, significa también inútil. En otras partes del Nuevo Testamento es usada esta palabra. Mire, la primera es usada de los pensamientos de los sensatos, dice 1 Corintios 3:20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Segundo, en la manera de vivir, 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y tercero, cuando implica condición de fe. Dice 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por lo tanto, una religión no produce nada agradable si es vacía. Santiago ha introducido el sujeto de la lengua, de la cual yo le anticipo que hablaremos mucho en detalle cuando entremos al capítulo 3. Vamos a dedicarle suficiente tiempo a este problema de la lengua cuando estemos en el capítulo 3. Versículo 27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Lo que se ve aquí es un contraste. En contraste de la religión vana que se ha discutido, Santiago ahora nos da características adicionales, en adición pues a controlar la lengua. Entonces, Santiago nos da características adicionales de la religión pura. La palabra pura es la palabra griega kateros, con K al principio y H intercalada, kateros, y significa limpiado. Entonces es el cuadro de algo que estaba corrompido o contaminado y que ahora ha sido limpiado. Cuando nosotros venimos a Cristo, fuimos limpiados por su sangre, dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego continuamos caminando en la luz. Nosotros estamos siendo limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que nuestras acciones externas no son corrompidas porque se resisten teniendo amor por Dios y amor por su palabra. La frase sin mancha es la palabra griega amiantos y significa libre de contaminación. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces lo que vemos es que el cristiano quizás pueda engañar al hombre mundano, porque ellos solo ven lo externo, pero Dios, nuestro Padre, ve y conoce todo. Mire, vamos a leer un salmo y vamos a leerlo casi completo, por decirlo así. Vámonos al Salmo 139 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Muy hermosas estas palabras. Yo creo que cada versículo tiene su propia explicación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como nosotros practicamos nuestra religión, por lo tanto, nosotros debemos estar preocupados con el contentamiento de Dios. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 27. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La religión debe ser agradable con Dios, es decir, debe ser una religión práctica. Una prueba de religión pura es visitar a aquellos que están en necesidad. La palabra visitar es la palabra griega episketestai y significa más que una ayuda casual a una persona en necesidad. Esto es lo que significa visitar episketestai, más que una ayuda casual a una persona en necesidad. ¿Qué nos indica esto? Que esto denota a uno que está yendo, mirando alrededor, inspeccionando con mirada hacia los asistentes. En el idioma griego, la idea no es justamente una visita, sino una continua visita y ayuda. Y yo le explico. Esto nos hace ver que no vamos a visitar a nuestros hermanos con el propósito de criticar su modo de vivir, si tiene o no tiene comodidades, si sus muebles son muy extravagantes o muy humildes. Esto no es una visita edificante, ni mucho menos ayuda, sino que es una ayuda destructiva. Usted, por ejemplo, al visitar a una persona enferma, cristiana o no, usted debe servir de consuelo para ella. Usted no podría darse el caso que la enfermedad que está atravesando la persona enferma que usted visita, a lo mejor usted ha atravesado ya esa enfermedad y usted no va a describirle las situaciones penosas en las cuales usted se encontró. Usted le va a dar ánimo a ella o a él, porque esa es la función que se requiere en hacer una visita a un enfermo. El cristiano, pues, es motivado por el amor, no enviar dinero o una tarjeta, sino ir y expresar un interés personal en las necesidades de otros. Después que hayamos visto y determinado la necesidad, a lo mejor podemos proveer tranquilidad, dar ayuda material si es que la necesitan y si está en nuestra capacidad de hacerlo,
o dar alguna asistencia que esté necesitando. Hay muchas maneras como se puede brindar una ayuda a la persona enferma, a la persona necesitada. Esto es la religión pura en práctica. Usted debe hacer de esta manera. Note también que Santiago nos dijo, si usted oye de alguna necesidad, haga algo, o llame y pregunte si usted puede ayudar. Por eso él dice visitar, pero que estas visitas sean visitas realmente productivas. Un grupo específico que tiene que ser visitado son los huérfanos. La palabra del idioma griego para huérfanos es orfanos, con H intercalada, orfanos. Y esta palabra significa un huérfano, un desolado, un conformado, pues. Miren lo que dice el Evangelio de Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El cuadro de uno que no tiene padres, un niño que sus padres han desertado, a lo mejor se han divorciado, es justamente uno que está sin padres en el sentido que realmente significa, es decir, como uno que ha perdido a sus padres, a lo mejor también por la muerte. En todos los casos, ellos no tienen a alguien que proveen para ellos. Entonces, tomar cuidado por los orfanatorios es mostrar la misma preocupación que Dios nos ha mostrado. El salmista dice de esta manera, miren lo que dice Salmos 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, al huérfano y a la viuda sostiene. También podemos consultar en Lucas capítulo 20, versículos 45 hasta el 47. Dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Las viudas también deben ser visitadas. La palabra viuda es chera, así como lo oye, chera, y significa sin esposo. Eso es lo que significa viuda, sin esposo. Alguna mujer podría estar sin esposo porque su compañero murió o porque él ha desertado o ha desaparecido de ella. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las viudas. La iglesia del primer siglo se caracterizó por tomar cuidado de las viudas. Mire este episodio que no dudo que usted lo conoce muy bien, pero que viene al caso que lo leamos. Dice en Hechos 6, 1 al 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Hay una gran necesidad, pues, de ayudar a los huérfanos y de ayudar a las viudas hoy en día también. Esta necesidad no ha terminado. Hace la semana pasada o antepasada se puso en contacto un hermano que vive en Florida y me conoció a través de estos programas que yo doy a través de las redes sociales, y me dijo que su función principal de visitar países era ayudar a huérfanos, ayudar a ancianos, ayudar a niños con cáncer. Gracias a Dios él pudo visitar un orfanato aquí que está en el barrio de San Jacinto, y él pudo hacer esa obra gracias a esta clase de hermanos que pueden hacer esta obra y que pueden dar un momento de alegría a estos niños en necesidad. Yo no creo que Santiago nos está limitando en visitar a estos dos grupos. Yo creo que él escogió los grupos más destituidos para mostrar lo que se haría por la religión genuina. Nosotros debemos ayudar a toda la gente pobre, si está en nuestras posibilidades, por supuesto. Santiago no dijo, ayuda solamente a los hermanos o ayuda solamente a quienes lo merecen. El hecho de que ellos tienen una necesidad, están calificados para ayudarles. Ayudando a los pobres es una constante disposición hereditaria a través de las Escrituras. El salmista dice, mire lo que dice Salmos 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. También el escritor de Proverbios nos dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Claro, nosotros no tenemos que hacer el bien con el fin de recibir retribución, con el fin de tener esa actitud. Yo doy un porcentaje y el Señor me va a dar el doble de este porcentaje. Esa no es la actitud espiritual. Miqueas, el profeta, hablando contra la hipocresía en sus días, nos dice, mire, vamos a Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También el apóstol Pablo dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Yo no sé si usted, hermano y hermana, entiende la profundidad de esta declaración del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado significa ser próspero espiritualmente, significa ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que el que da es próspero espiritualmente, es feliz.
El que recibe, desde el momento que está recibiendo, ya está siendo bendecido. Esa es una realidad. Pero el que está dando, él está recibiendo la gran bendición de nuestro Señor. Jesús dijo que muchos serán sorprendidos en el día del juicio porque no ayudaron al necesitado. Mire, vamos a leer otra extensión bastante larga, pero que viene al estudio que estamos presentando. Es necesario que lo tengamos bien en mente. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué es lo que vemos de todo esto, amados hermanos? Y con esto voy a terminar mi disertación de esta tarde, porque el tiempo no me lo permite y no quiero dejar a medias lo que daré en la siguiente lección del siguiente lunes, ya perteneciente al mes de septiembre. Hay quienes hoy en día dicen que este mandamiento es para el cristiano en lo individual y no para la iglesia. Ellos afirman sostener una doctrina que prohíbe a la iglesia ayudar a los orfanatorios de la ofrenda de la iglesia y ayudar también de la ofrenda de la iglesia a los que no son miembros. Dicen que no es correcto. Entonces, en la próxima clase, hermanos y hermanas, yo les pido que hagan todo esfuerzo por escucharla, porque vamos a ver todas las observaciones que hay al respecto de estas conjeturas
que se hacen en contra de no ayudar a las personas necesitadas, no ayudar a los orfanatorios, no ayudar a cualquiera que no sea cristiano. La palabra de Dios nos dice que mayormente ayudemos a la familia de la fe, pero la palabra de Dios no está diciendo que no podemos ayudar a los incrédulos, a los inconversos. Mire, nosotros con mi esposa y a través de nuestra historia de las catástrofes, al menos hablo de nuestra nación, hemos sido testigos ya en la obra del Señor de 3 terremotos y de huracanes. El terremoto del año de 1986, el 10 de octubre, el terremoto del 13 de enero del 2001 y al mes exacto el 13 de febrero de ese mismo año 2001. Y gracias a Dios, pues, a través de las contribuciones de las iglesias y de individuos en lo personal, pudimos hacer mucha ayuda para gente en necesidad, miembros o no de la iglesia del Señor. Es un mandamiento que el Señor nos da. No podemos negar extender la mano cuando se dan situaciones de necesidad. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que nosotros tomemos muy en cuenta todas estas situaciones que en un momento determinado se nos presenta. Siempre les invito, pues, para el próximo lunes, les invito para este miércoles para escuchar otro estudio más de la vida y ministerio de Cristo. Mientras tanto, terminemos dando gracias a nuestro Señor y también tomando en cuenta las peticiones de la hermandad que siempre nos están sugiriendo que le llevemos en oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por el privilegio que nos das de presentar tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos moldea, porque en ella somos corregidos, porque en ella crecemos más y más espiritualmente hablando. En estos momentos ponemos en oración a la hermana Rosa Angulo de Ecuador, que hace poco dio a luz a su hijito, sigue hospitalizada, y su hijo Emanuel ha presentado algunos problemas de salud que está siendo investigado. Rogamos a Dios, que Él sabe todo lo que Él tiene y que le puede sanar, y que consuele mucho a nuestra hermana Rosa Angulo a recibir buenas noticias. También oramos por la hermana Cori García de Houston, por nuestra hermana Francisca Ayala, por complicaciones en su salud, que siga mejorando del dolor de su rodilla. Por la hermana Esperanza Peña, que no puede valerse por sí misma, está muy delicada de salud. Por el hermano Francisco González, por la hermana Marina Chávez de la ciudad de San Miguel, por la hermana Noris Chacón, complicada. También por la hermana Isabel Chávez, por el hermano Víctor Martínez, que también su salud está muy complicada, por el amigo Paco Rosario. Siempre oramos también por nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por nuestro hermano Mario Lara Hernández, por la hermana Eloísa Reyes, también en agradecimiento por un año más, como ya lo hemos expresado, por nuestras hijas gemelas, Silvia Vanessa y Ligia Esther, y también oramos por su salud. Señor, oro también por la salud de mi esposa.
Oro también por la salud de nuestra hija Sarita, sus 2 hijos y los esposos de nuestras hijas. Y también, Señor, oro por mi salud. Tú sabes, tú lo conoces perfectamente, las complicaciones de salud que tengo. Pero la mayor felicidad es que a pesar de los achaques de salud que tengo, no me impiden el predicar tu palabra. Gracias, Señor, por ese privilegio que me das de hacerlo y que tengo el gran anhelo, el gran deseo de continuarlo haciendo. Oramos siempre presentándote nuestros agradecimientos y suplicándote todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.